Mm, si seguimos avanzando, la edad moderna es fundamental en lo que va a ser el surgimiento de lo que entendemos por patrimonio histórico o tutela del patrimonio, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, el afán coleccionista, ¿no?, de las casas reales, ¿no?, el coleccionismo como símbolo también de prestigio y símbolo de poderío, de poder, la importancia de la herencia, por ejemplo, de los testamentos, ahora pondré algún ejemplo, y de la protección de bienes muebles, palacios, edificios, etcétera. De hecho, se extiende la figura del alarife, que no solamente es un maestro de obras, sino también un encargado de conservar los edificios, de los lugares, ¿no? Las últimas jornadas Portocarrero pues habló bastante de la dinastía de la familia Florindo, ¿no?, la familia de Alarifes. Y también en la época moderna aparecen pues las primeras instituciones, si hablamos de España, las primeras instituciones claramente destinadas a la digamos, protección, conservación, cuidado, en este caso de palacios y lugares de recreo de la monarquía, ¿no?, como la Real Junta de Obras y Bosques, que bueno, se crea con Carlos I, 1542, y tengo entendido que llega hasta Carlos III, hasta el siglo XVIII. Ahí, por ejemplo, hay una imagen de una casa de recreo en Vacia, Madrid, que compra Felipe II, ¿no? Bueno, pues ya tenemos una institución destinada prácticamente en exclusiva a la conservación y cuidado de palacios y lugares, yo digo, de la monarquía, ¿no? No hay que olvidar que la conciencia de la importancia del valor de ciertos objetos como símbolos de poder y prestigio, y la conciencia de que hay que conservarlo y que son dignos de transmitir, etcétera, etcétera, no era una cuestión exclusivamente de la monarquía, también de una aristocracia que se miraba en su espejo, se miraba en el espejo de la monarquía y viceversa, una monarquía que se miraba en el espejo de la nobleza, ¿no? Si no hace falta que nos vayamos muy lejos, ¿no? Rosa María García Naranjo, por ejemplo, dedicó una monografía a Leonor de Guzmán, marquesa de Almenara, tú me corriges si me equivoco, marquesa de Almenara, ¿verdad?, madre, ¿no?, del futuro arzobispo de Toledo, cardenal Portocarrero, que vivió en el siglo XVII y en ciertos momentos regentó, llegó a mandar, ¿no?, llegó a gobernar porque sus hijos herederos pues eran menores, ¿verdad?, y llegó a gobernar en el condado de Palma, ¿no?, y su testamento, que se conserva, ha hablado antes Emilio de la importancia de los archivos, especialmente del archivo de protocolo de Posada, pues su testamento lo encontró Rosa en ese archivo de protocolo, ¿cierto? Y en su libro, en su monografía, en un anexo, está el listado de todos los objetos valiosos que pues lega, ¿no?, a su descendencia. Aquí hay un fragmento, ¿no?, escritorios y arquillas, oratorio y plata de él, imágenes, láminas y ornamentos, y el niño Jesús de la Monterita, un contador de ébano y marfil que tiene una puertecita con un hombrecito de bronce y más una cantimplora de plata con su cubo de plata y un relicario de plata que está a mi cabecera con muchas reliquias y un candelabro de plata, dos cofrecitos de reliquias, uno de terciopelo de carmesí y otro de madera de la India. Había un gusto especial por los materiales exóticos en este tiempo. La lista es mucho más larga. Os invito a que miréis el libro porque la lista, ¿verdad?, de objetos valiosos, considerados valiosos y que se dejaban en el testamento era bastante más larga. Los testamentos son un documento privilegiado para acercarnos a las mentalidades de distintas épocas, especialmente la época moderna. Es un patrimonio riquísimo el que tenemos en Posadas. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso no es de la nobleza, pero que sirve, por ejemplo, para comparar, o podría servir para hacer un trabajo de comparación, claro, no solamente a nivel material de las posesiones de unos y otros, sino también las valoraciones de ciertos objetos, ¿no? Aquí tenemos a una mujer, María Mengual, que firma su testamento en 1809 en la Carlota, que, por ejemplo, pues muestra, hablando de la mentalidad, de su preocupación propia de la cultura del barroco, que yo creo que se extiende más allá de las fechas que se le adjudica al barroco. No sé si llega hasta hoy la cultura del barroco, ¿no?
su preocupación por la salvación del alma, ¿no? Dejando 200 misas rezadas, por cada una, ¿no? Se paga una limosna de 5, entiendo que serán reales de vellón, y la importancia que tendría este tipo de donaciones para el propio mantenimiento de las iglesias y de los conventos, ¿no? De este convento, por ejemplo, tenemos estudios muy interesantes sobre su gestión económica, sobre la vida económica, que llegó a tener bastante poderío, este convento en el que hoy nos encontramos, ¿no? O aquí vemos también, ¿no?, cómo a su sobrina Isabel, ¿no?, pues se le legó por una vez la cantidad de 300 reales y además la cama de mi uso con los colchones y demás ropa de que se compone, y también 2 camisas nuevas de las de mi uso, en consideración mucho afecto que la profeso y por lo bien que me ha servido y cuidado desde que la tengo en mi casa y compañía, ¿no? La valoración de objetos de uso cotidiano dignos de transmitir a los demás, ¿no? Bueno, la cuestión es que, voy a adelantar un poco, porque si no me voy de tiempo. La cuestión es que nos encontramos, quizás, si hacemos una especie de resumen muy apresurado, como he adelantado antes, pues respecto a los usos y valoraciones del patrimonio, sin que existiese un concepto claro de patrimonio histórico, pues podemos destacar el valor de belleza, podemos destacar el valor de uso litúrgico, suntuario, político, económico, recreativo, por ejemplo, en el caso del cuidado de los cotos de caza de la monarquía, el patrimonio usado para la legitimidad y afianzamiento o reproducción de las relaciones de poder, reconocimiento, prestigio social. También es una historia de apropiación simbólica y material, de integración y destrucción. Esto, por ejemplo, se ve muy claro atendiendo a la historia por ejemplo, de los edificios sagrados en Córdoba, ¿no? El aprovechamiento de materiales romanos en la época andalusí para la construcción de las mezquitas, por ejemplo, ¿no? Y después el aprovechamiento de las mezquitas, de piedras de las mezquitas o de Medina Zahara para la construcción de las iglesias fernandinas, ¿no? Un proceso de apropiación de materiales, ¿no?, de integración y también de destrucción a su vez, ¿no? Otro factor que marca esa historia de los usos del patrimonio, pues obviamente la concordancia con la moral y la estética vigentes en cada momento histórico, ¿no? Y lo que yo percibo, que sería algo para la reflexión, viniendo en el coche desde Córdoba, me estaba acordando de un libro muy interesante, magnífico, que no he usado para la conferencia, de Ricardo García Garcel, que se llama La herencia del pasado, que a través del cual se podría desarrollar bastante más las cosas que estoy diciendo. Bueno, y Ricardo García Garcel, que creo que una vez estuvo por aquí dando una conferencia hace unos años. Bueno, lo que observo es una escasa valoración del valor del antiguo y del pasado histórico, una mayor importancia del presente, de la salvación futura o de la proyección futura en el orden de las cosas. En ese primer tiempo, digamos, tiempo largo de relación y de uso de los objetos valiosos del patrimonio, ¿no? Bueno, el siglo XVIII marca un cambio, ¿no? El siglo de la Ilustración marca un cambio importante. Se puede hablar ya de la emergencia progresiva del patrimonio histórico, paralela también a un cambio en la titularidad de buena parte del patrimonio particular o privado a una titularidad pública. Un hito que siempre se cita es la Revolución Francesa, ¿no?, a partir de la oleada de saqueo, por ejemplo, ¿no?, por el Palacio de Versalles en 1792, 1793, y ya primero la Asamblea Constituyente del verano del 89 y después la Convención Nacional, pues ya hay debate, ya hay una preocupación por la consideración de los bienes artísticos o histórico-artísticos expropiados, ¿no? Pues un debate acerca de que se conviertan en bienes de la nación, un debate acerca de su conservación y su protección y salvación frente a las recurrentes
oleadas de saqueo. No en vano, en 1793 se crea una comisión de monumentos que tenía la misión de inventariar, en principio, inventariar el patrimonio, ¿no? Y también la necesidad del museo. Si no me falla la memoria, el Louvre se crea ese año, 1793. Pero no es solamente una cuestión francesa. Antes, en ese siglo, ¿no?, de la Ilustración, pues en España tenemos, por ejemplo, la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752, dependiente de la corona, se crea bajo el mando de Fernando VI, destinada al patrocinio y protección de las artes, ¿verdad? E incluso antes, pues también tenemos la creación de la Real Academia de la Historia, en cuyos, bueno, 1738, con Felipe V, en cuyos estatutos me llama la atención, por ejemplo, ¿no?, una de las funciones, objetivos de la Real Academia sería aclarar la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, conduciendo al conocimiento de muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido. Hay una conciencia de que hay que contar con el pasado, de que hay que contar la historia y hay que contarla bien, ¿verdad? Empieza a emerger la profesión del historiador como oficio, ¿verdad?, como alguien que profesionalmente se va a dedicar a la historia, lo cual pues ya nos encontramos claramente en el siglo XIX. El siglo XIX es tremendamente complejo y está repleto de cosas que podemos decir para el asunto que nos ocupa. He hablado de la Convención Nacional, tenemos en España la Real Cédula de 1803, que ya habla de inventariar, conservar y proteger el patrimonio. Tenemos también en el siglo XIX claramente un uso ideológico del patrimonio, el valor promovido, por ejemplo, por las oleadas revolucionarias de 1820, 1830, 1848, y no solo eso. Tenemos una convivencia del valor de belleza con el valor cultural e identitario impulsado por el nacionalismo y el romanticismo. Tenemos el historicismo, que pone a la historia, digamos, o al pasado a servicio, en muchas ocasiones, del presente, para explicar el presente. Se le da a la historia la responsabilidad de explicar el presente, también de legitimarlo, de construir identidades en el contexto de la formación de los estados, la consolidación de muchos estados-nación, ¿verdad? El historicismo, bueno, esto es un concepto muy sujeto a muchas lecturas y significados, pero uno de ellos es que, bueno, consiste en cómo el patrimonio se pone al servicio de la construcción de un relato coherente, de una historia heroica, neutra, sin conflicto, del pasado, para legitimar o crear identidad. Esto lo vemos claro en diferentes empresas nacionalistas, podríamos decirlo así, ¿no? También es el siglo, como he dicho antes, del surgimiento de la historia como disciplina académica autónoma, especialmente en Alemania, es algo que empieza en Alemania. Y siempre que surge una disciplina académica, como la historia, también en el siglo XIX pasa, aunque más tarde con la psicología, con la antropología, también pasa en el siglo XIX con la arqueología, pues digamos que la consolidación de un campo profesional específico, en este caso el campo profesional de los historiadores, también necesita autolegitimación. También se habla de historicismo académico. También el siglo XIX es el siglo de la proliferación monumental, por lo que acabo de decir antes, ¿no? Porque la historia se pone al servicio de la construcción de los relatos nacionales. Por ejemplo, me acordé haciendo esta diapositiva de todo el tema de Colón, y del debate de dónde era Colón, y la locura casi, ¿no?, de justificar, bueno, pues estaba el Colón francés con Napoleón III, estaba el Colón portugués, estaba el Colón genovés, el Colón español, el Colón catalán, y aquí había una pelea, ¿no?, a ver de dónde era Colón, ¿verdad? Aquí pues estaba el Colón catalán, que todavía, pues, algún instituto de cultura catalana, pues, insiste en el origen catalán de Colón, ¿no? Esa historia, esa visión decimonónica de la historia
que busca construir una historia, como he dicho antes, coherente, conflictiva y heroica del pasado, intentando reclutar a sus héroes, ¿verdad? Y también el siglo XIX es el siglo de la autonomización del campo artístico, el siglo del arte por el arte, de la aparición de una nobleza cultural, en palabras de Pierre Bourdieu, es decir, de una, por explicarlo de forma simple, de una burguesía que se va a distinguir, por un lado, emulando a la aristocracia, por otro, desarrollando, digamos, una sensibilidad estética y una capacidad de comprensión y disfrute de la cultura, en el sentido de la alta cultura, que la distingue de otras capas sociales, una nobleza cultural, decía Pierre Bourdieu. O, por ejemplo, Walter Benjamin, en sus estudios del siglo XIX, del París del XIX, que dejó inconcluso, pues, por ejemplo, advertía de que con la proliferación, pues, de los museos y de este tema de la autonomía del campo artístico, pues también empezaba el riesgo de la mercantilización del arte o de la conversión del arte y del patrimonio en mercancía. Bueno, tercer tiempo, siglo XX, ampliación del concepto, más allá de lo bello y de lo antiguo. Como he dicho antes, la arqueología tiene un papel importante. El bien histórico se convierte en objeto de estudio, en algo que sirve para explicarnos la historia, obviamente, ¿no? El desarrollo de la etnología y de la antropología, que lleva a la valoración de objetos no artísticos, no necesariamente bellos, ¿no? Y, como había pasado históricamente, y de bienes inmateriales, ¿verdad? Aparece la idea del bien inmaterial. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial ya tenemos declaraciones institucionales que son fundamentales para acercarnos a una definición de patrimonio. Por ejemplo, pues, la Convención de La Haya sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de 1954, ¿no? Un hito histórico sobre esa conciencia de protección del patrimonio, pues la empresa de rescate del conjunto de Abu Simbel en 1959, con motivo de la construcción de la presa de Asuán. La sensibilidad ciudadana a partir de los años 60, años 70, el papel del asociacionismo, de las asociaciones, todo se va ampliando, ¿no? Y un ensanche desde el patrimonio histórico a lo que entendemos hoy por patrimonio cultural, ¿no? Que sería un concepto más amplio. Voy a ir resumiendo. No voy a entrar en distingos, después podemos hablar, si queréis, en el debate de la diferencia de cómo podemos conceptualizar patrimonio cultural y patrimonio histórico. En principio, patrimonio histórico podríamos decir que hace referencia al pasado y hay una ruptura con el aquí y ahora de cuando ese patrimonio se elabora o se construye, mientras que el patrimonio etnológico es algo que aún está pasando, una práctica que aún continúa y que se considera valiosa de preservar, de que no se pierda, ¿no? Podremos ir por ahí, estableciendo ciertas diferencias conceptuales. Pero en cierta forma yo observo que el patrimonio cultural de alguna manera se traga el concepto del patrimonio histórico, ¿no? En fin, no me voy a parar mucho en esto porque me voy con el tiempo. Lo que sí tengo la sensación es de cierto barullo a la hora de definir qué es patrimonio cultural. Basta con que veamos un poco la legislación, que, insisto, para mí es una fuente muy importante para cualquiera que quiera hablar de estos temas, las declaraciones institucionales de la UNESCO o las diferentes leyes estatales o autonómicas. Pero ahí, bueno, os iba a poner un enlace de todo el listado de leyes patrimoniales que tenemos en España, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene una o varias. Unas hablan de patrimonio histórico, otras son patrimonio cultural, otras los dos, etc. Y en algunas de ellas, pues quizás, si hiciésemos un estudio más concienzudo, pues podemos ver ciertas ambigüedades. Por ejemplo, en la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2015, pues no sé, ¿no? Es que los de filosofía somos muchos de darle vuelta a los conceptos y a los significados. Formas de socialización colectiva y organizaciones. Aquí es algo, aquí cabe todo, ¿no? La mafia es una forma de socialización colectiva y una organización, ¿no? Por ejemplo. Los problemas de la indefinición,
pues da lugar a situaciones como mínimo interesantes para los que nos dedicamos o intentamos dedicarnos a la ética, ¿no?, de la gestión cultural o de la tutela. Por ejemplo, recientemente salió una noticia, ¿no?, en Cataluña, ¿no?, la Generalitat aprueba una reforma de la Ley de Patrimonio Cultural para evitar la desaparición de los establecimientos emblemáticos de las ciudades y pueblos. Es decir, cambiamos la ley de patrimonio para adaptarla a una necesidad, en este caso, de conservar, que no digo que esté mal, no lo estoy juzgando, de conservar las tiendas antiguas del ensanche, ¿no?, de Barcelona. Es decir, el concepto de patrimonio cultural es adaptable prácticamente según nos interese, ¿verdad? La propuesta, como dije en las jornadas Portocarrero, porque tenía la noticia muy reciente, de los toldos verdes como patrimonio cultural, ¿no? O ya no digamos declaraciones de bienes de interés cultural que incluyen maltrato de animales, como las monterías irreales, ¿no?, que son bienes de interés cultural en Andalucía y en Extremadura. Como mínimo son cuestiones problemáticas, ¿no?, y que requieren una reflexión de tipo ético. Paso un poco de largo de esto, quería comparar un poquito, bueno, aquí hay un catedrático muy interesante de la Universidad de Granada, tiene un libro que habla de estas cosas de las que estoy haciendo referencia, Jesús Castillo, Los límites del patrimonio, que habla de ciertos criterios objetivos para la patrimonialización, para la conversión de un objeto, de un bien, en un bien de interés cultural, ¿verdad? Habla de la condición de pasado, de la relevancia de sus valores, de reconocimientos de la sociedad, social, amenaza de deterioro o destrucción y concordancia con principios éticos presentes, como condición de patrimonialización. Pero él lo limita en ese libro al patrimonio histórico. Yo le he dado vueltas a esos criterios para extenderlos al concepto de patrimonio cultural. Creo que es interesante el valor de antigüedad, o importante, denominador común entre el patrimonio etnológico e histórico, es decir, el valor de lo antiguo, de que el tiempo ha pasado y que constituye algo que se ha venido transmitiendo. Valores artísticos, culturales, identitarios, educativos, que requieren el peritaje y la opinión de los especialistas, tendrán que ser escuchados. Reconocimiento social, no sé si a través de las asociaciones de patrimonio, por ejemplo. También otro criterio, la amenaza de pérdida, deterioro o destrucción, e insisto en la concordancia con principios éticos presentes. Digo éticos y no con la moral presente. ¿Por qué? Algunas cuestiones. Pues porque a veces, por ejemplo, porque creo que hay que tener criterios más o menos claros, aunque sea para los profesionales, porque en las leyes muchas veces esos criterios están claros, pero claro, cuando hablamos de estas cosas, ¿no?, los que nos dedicamos nos gusta la historia, o los que se dedican más profesionalmente, por ejemplo, a nivel social, pues a veces, por ejemplo, no tenemos muy claro una prioridad, una jerarquía de los valores. O sea, ¿qué valores son los importantes? O tienen prioridad a la hora de proteger, conservar, transmitir lo que entendemos por patrimonio. ¿Qué es lo primero? El artístico, el valor histórico, el estético, el educativo, el identitario, el económico, porque muchas veces pues la ciudadanía parece que nos cuesta valorar, por lo menos si atendemos a criterios históricos, artísticos o al valor científico de ciertos patrimonios, pues nos cuesta a nosotros mismos establecer valoraciones. A mí me da la impresión que, y esto es un tema que abro para el debate posterior, si la ciudadanía o parte de la ciudadanía, que antes Rafael ha hecho una referencia a eso, no valora más, por ejemplo, la almohada del cordobés que la fligina, el alfar romano, ¿no?, que, por ponerlo de ejemplo, que se encontró en el Moino, ¿verdad? Un alfar de los más grandes de la zona, que me corrija a Emilio, de los más grandes de la zona, y que al aparecer, pues bueno, en una finca privada, pues fue tapado, ¿no? Y perdimos la oportunidad, o se perdió la oportunidad de un mejor conocimiento del pasado romano de nuestro territorio, ¿verdad? Y, por ejemplo, de un valor educativo importante para los colegios o los institutos de la zona, por ponerlo de ejemplo, ¿no? Tenemos problemas como el patrimonio, problemas morales, o por lo menos sujetos a debate, como el del patrimonio disonante. Se entiende por patrimonio disonante un concepto que usan algunos, aquel tipo de patrimonio, aunque en algunos casos sería cuestionable si es patrimonio o no, atendiendo sus valores artísticos, por ejemplo,
pues por ejemplo de los monumentos, de monumentos conmemorativos. Aquí por ejemplo o sea, monumentos conmemorativos, ponerlo de ejemplo, que ya no concuerdan con la moral presente o con una reflexión ética desde el presente. Por ejemplo, conmemoraciones de dictadores, ¿no? Aquí tenemos una estatua ecuestre de Franco, por ejemplo, ¿no? El general Franco. O aquí tenemos a Cabrillo, el conquistador y fundador de San Diego, el origen de nuestra villa. Pues tenemos una estatua pues vandalizada, ¿no? en esa oleada de vandalización de estatuas que hubo si no recuerdo mal, fue el verano de 2020, ¿no? En Estados Unidos, con ocasión de la muerte de George Floyd, todo aquel movimiento que se generó. Aquí a mí el concepto de patrimonio disonante me parece un poco sujeto a discusión, porque hasta qué punto eso es patrimonio o no simplemente son monumentos conmemorativos, etcétera. Es un tema interesante a debatir. Bueno, voy acabando. Ética también por la honestidad en los discursos, la honestidad empresarial, institucional, profesional, en los discursos que se elaboran, ¿no? A la derecha tenemos una silla de tortura, por ejemplo, del Museo de la Inquisición que tenemos en la Judería de Córdoba. La Inquisición nunca usó, por lo menos la española, nunca usó esa silla de pincho, ni buena parte de lo que allí se expone. Sin embargo, se le llama Museo de la Inquisición. O si pinchamos en la Wikipedia y leemos algo de la historia del Palacio Portocarrero, que tenemos aquí cerca, pues dice cosas como que habla aquí de que arranca en época romana, cuando el procónsul de la Hispania Bética, Aulio Cornelio Palma, fijó su residencia y contiguo a su palacio reedificó Palma. Hasta donde yo sé, no hay ningún dato de que Aulio Cornelio Palma estuviese en Palma alguna vez en su vida. Por ejemplo, puede ser que lo haya, la historia siempre está en construcción, puede ser que me equivoque. Aquí habla, por ejemplo, también del banquete, el famoso banquete de boda de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y María Manrique de Lara, que era cijana, si no recuerdo mal, en 1486, en el palacio, aunque es verdad que después dice, finalizando el palacio en el año 1505, hasta donde sabemos, eso lo han dicho aquí algunos historiadores, no lo digo yo, el palacio no se construyó hasta 1500, empieza a construirse en 1502, 1503, por lo tanto la boda no pudo ser posible en el palacio. A lo mejor había alguna casa, también es posible, y tenemos la iglesia, la tenemos enfrente, la tenemos aquí enfrente, ¿no? La iglesia de ahora la Asunción, antes Santa Marta, pues bueno, pues se pasarían ahí alguna fiesta abril. En todo caso, quizás estos son datos que interesan a aquella historia decimonónica, heroica, etcétera, ¿no? Porque hay cuestiones más interesantes, más interesantes o más importantes que esta información obvia, ¿no? Por ejemplo, aquí habla al final de que el palacio fue arrasado durante la Guerra Civil Española. No se habla del acontecimiento quizás más trágico y más importante de la historia contemporánea de Palma, que como todos sabemos sucedió en el 27 de agosto de 1936, el corralón pegado al palacio, ¿cierto? Y esa información no aparece. Bueno, cuestiones a debatir, ¿no? O hablar de ellas. Responsabilidad ética de la formación en los profesionales, la cuestión de la responsabilidad profesional, como he dicho antes, institucional y ciudadana, la importancia de que los profesionales relacionados con la historia y los patrimonios lo difundan, ¿no? Aquí tenemos una foto de una compañera que va a estar en marzo con nosotros, con nuestros alumnos de gestión cultural, explicándole asuntos patrimoniales de la mezquita a alumnos de Rafa y mío, o por ejemplo responsabilidad ciudadana, quizá porque, como ha dicho antes Rafa, tenemos un problema con que buena parte de la ciudadanía no siente el patrimonio quizás como suyo. Tenemos aquí, pues bueno, da un poco de pena, porque esta foto tiene un tiempo, da un poco de pena ver basura, ¿no? Papeles en el aljibe, ¿no? que se encontró del antiguo convento del Tardón de San Basilio, que estaba aquí en lo que sería el parque, el colegio del parque, ¿no? En todo caso, es complicado saber qué hay ahí con ese enrejado, ¿verdad? Por ir acabando, me interesa la cuestión turística, el problema del turismo, el problema de que la conservación o protección del patrimonio esté supeditada al interés
turístico o la promoción turística, ¿no? Y que aquello que no sea susceptible de ser ofertado turísticamente no se valore como patrimonio. Bueno, aquí hay muchísimas cuestiones, desde los problemas, los debates que genera el turismo oscuro, el llamado turismo oscuro, la inflación o la sobreexplotación de ciertos personajes que se convierten en marca ciudad para atraer turismo, atraer capitales. Me llama la atención porque viví allí muchos años. Por ejemplo, no sé si es una inflación o una sobreexplotación de las figuras de Lorca, por ejemplo, en el caso de Granada, donde Lorca está por todas partes. El problema de que unos patrimonios se superponen sobre otros, ¿no? Hay una inflación sobre Lorca, pero por ejemplo hay bastante dejadez con el tema de la Vega, hay bastante reivindicación con el tema del cuidado con el problema de la desaparición de la Vega de Granada y su patrimonio no solamente material, como el tema de las acequias, o su patrimonio etnológico, ¿no? O también tendremos el problema de la masificación y cómo eso afecta a la conservación, ¿no? Una sobreexplotación del patrimonio que lleva a problemas de conservación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por último, el tema de la autenticidad. Todo esto nos lleva a un debate filosófico de calado, qué es auténtico, qué no es auténtico, qué es conservar, qué es restaurar, qué es reinventar. Aquí tenemos en la parte posterior de aquí, ¿no? de la muralla almohade, ¿no? Y pone ahí programa de conservación del patrimonio. No sé si es conservación o es reinvención, ¿no? A veces no tenemos claros los conceptos entre conservar, lo que es restaurar, etc. Para preservar la autenticidad, si es que hay que preservarla, que eso es otro debate. Y ya no digamos cuando se deja en manos de, podemos decir, personas muy poco profesionales, la restauración, ¿no? de obras artísticas como esta Virgen de Murillo y otros muchos casos que conocemos, ¿no? Recientemente ha salido el caso de una talla del siglo XII que le han puesto una peluca y le han pintado la cara varias veces y es horrible, da miedo verla. La Virgen de Morralla, ¿cómo se llama? Morrata o Morrata, algo así, ¿no? En fin, diferentes cuestiones que he suelto y que todo lo que he dicho pues requiere mucho matiz y requiere mucha reflexión, pero es lo que he podido hacer. Volviendo a la pregunta del principio, ¿qué es patrimonio? Y tú me lo preguntas, hombre, no voy a decir que patrimonio eres tú. Tú no eres patrimonio. Eso quedaría un poco feo. Rafael ha dicho antes, el patrimonio hace algo por nosotros y con nosotros. Yo me acordé de Sartre, no porque me caiga muy simpático, pero me acordé de Sartre. Él tiene una frase que dice algo así como somos lo que hacemos con lo que hacen de nosotros. Pues sí, pues yo también pienso que en buena medida somos lo que hacemos y lo que hacen o lo que nos hacen con el patrimonio. Bueno, muchas gracias.